hablar de lo que está pasando en este momento con el temblor, pero, escucha esto. Este segmento es presentado por Goya, con su variedad de productos. Porque si es Goya, tiene que ser bueno. La gente buena de Goya que siempre apoya el 97.7 Nueva Vida. Bueno, si el temblor fue en el Canal de la Mona, en la parte este de República Dominicana, como se ha reportado, y lo sentimos aquí, bueno, mis compañeros lo sintieron. Sí. La gente del oeste tuvo que haber sentido un estremecimiento mucho más fuerte. Sí, porque fue en el Canal de la Mona. Por eso, Mayagüez, Rincón, Aguadilla, Añasco, Cabo Rojo. La gente que nos escucha por el 95.5 y 94.5 en la parte oeste, me encantaría que nos narren cuán fuerte lo sintieron. Porque aquí hubo un remesón. Sí, un y estamos en San Juan, estamos lejitos de donde lejos fue ese 5.2. Exacto, 5, o sea, preliminarmente como que 5 sale ahora, pero ya mismo lo van a corroborar. Okay, corrigieron de 5.2 a 5. Otros dicen 5.3, 5.2, exacto, por ahí va. Por ahí va. Pero eso es bastante fuerte, ¿sabes? Bueno, sí. Para llegar acá, en el oeste, dio un cantacito mucho más fuerte, o por lo menos se sintió así. Los reporteros de la parte oeste que nos llamen. Vamos a la línea 787-993-9700. ¿Lo sentiste? ¿No lo sentiste? ¿Dónde estabas? ¿Qué tan, cómo lo comparas, no, con los otros eventos? Cuéntanos a esta hora de la mañana. Esto es algo que pone a mucha gente bien nerviosa, Juan. Sí. ¿Sabes? Sí, los temblores hay gente que le tiene pánico. Sí. Yo doy gracias al Señor que no lo siento. Exacto. Ahora, Moraima tiene un sensor que eso es una cosa tremenda. No, es impresionante. A mí me funciona, pero como 15 segundos después. Ella los anticipa, de hecho, ha dicho en momentos dados, está temblando, todavía no está temblando, pero ella siente que está temblando. Sí. El temblor vino luego. Ay. Es una locura. Es que son cosas, yo les decía a los muchachos fuera del aire que desde que hubo aquel bien fuerte a principio, en enero, hace 2 años ya. Hace 2 años. Sí. Pues yo vivo en un 8º piso y fue bien impresionante para mí. Lo que yo viví me marcó definitivamente y me quedé como que bien sensitiva. Ahora siento, hasta los que no se sienten, yo lo siento. Aquí se sintió uno bien fuerte estando nosotros al aire. Ese fue bien duro. Sí. Uno que se sintió. Y el que fue bien duro hace como 2 años, que luego hubo una réplica que la sentimos aquí, ese fue bien fuerte también. Yo creo que Juan ese ha sido el único que sintió. Yo creo que lo sentí un poquito, sí. Yo creo que fue el 6.2 por ahí. Fue el que tuvimos. Bien fuerte, Más fuerte, en la parte sur. Exacto, que entonces vinimos a trabajar, eso fue a las 4 y pico de la mañana. Pues desde ahí yo quedé bien marcada porque se activó la alarma de tsunami y yo vivo pues, ¿verdad? Cerquita del mar y. Pero entonces quiere decir que la gente del sur. Sí, lo debe haber sentido. Tiene que estar en este momento, ¿verdad? Nerviosa. Particularmente los del oeste. 787-993-9700, 787-993-9700, Rincón, Añasco, Aguada, Aguadilla, toda la gente de la parte oeste, Hormiguero, Cabo Rojo, cuéntanos cómo lo sentiste allá. Pues mucha gente preparándose a esa hora, 6:15 de la mañana, hay mucha gente en la calle, pero hay otra gente que está preparándose. Definitivo, yes. Y ahí entonces es que se siente de verdad. Vamos con la gente adelante en ruta. Buenos días. Milagros días, Dios les bendiga. Amén. Yo lo sentí, gracias a Dios, porque yo tengo un Cristo poderoso. Mira, yo tengo un Cristo poderoso, pero aquí hay gente igual que tú, pero aquí hay gente que lo sintió. Sí. Pero qué bueno que tú no lo sentiste. Pero fíjate, está bueno lo que ella dice, porque a lo mejor ella no lo toleraría. De una manera como, ¿verdad? Por eso dice, yo tengo un Cristo poderoso que sabe cuál es mi miedo. Buenos días. Buen día. Buenos días. ¿Cómo están por ahí? ¿Todo bien? Todo bien, gracias. Bien. Pues aquí yo trabajo en un piso 6 en Mayagüez. Yo soy de San Germán, pero trabajo en un piso 6. Mi nombre es Norma. Y estuvo balanceándose el edificio, bailando de lado a lado. Y yo decía, Señor, que pare ya. Cojo la cartera, cojo las escaleras. ¿Qué hago, Señor? ¿Qué hago? Wow. Porque de verdad se sintió bien fuertecito. Y cuando uno trabaja en un edificio multipiso, uno tiene muchas cosas a la mente. Ya yo estaba casi debajo de mi escritorio, pero yo decía, Dios mío, pero no para. Wow. Señor. O sea que
Fue largo, o sea, Fue lo sentiste largo, sí. Sí, se extendió el movimiento del edificio. Tal vez fue remesón, Sí. pero el edificio se quedó tambaleándose, bailando hasta réplica, que se estabilizó. Wow, sexto piso en Mayagüez fue eso. Sí, yo trabajo en un sexto piso en Mayagüez. Excelente, gracias por tu llamada. Gracias. ¿Vieron lo que ella Lo sintió dice? fuerte. Eso es lo malo de los pisos altos, que fue lo que me pasó a mí en el octavo. Él se mueve de lado a lado, entonces tú sientes que se va a partir, el miedo de que se parta. Porque es que eso está hecho para eso. Eso ¿no? está hecho, exacto, pero en ese momento uno no piensa, está diseñado así, tranquilo. No, el moverte es una sensación bien fuerte. Imagínate. Bien fuerte. Adelante, buen día. Sí, buenos días. Yo estoy levantado desde las 4 de la mañana y me levanté, tomé café, pero yo no lo sentí. Yo salí de mi casa a las 6:10 para mi trabajo y yo no lo sentí. Yo vivo aquí en Carolina, en Canovanilla. Muy bien. Qué bueno que no lo sentiste, ¿verdad? Porque Exacto. casi siempre la gente cuando lo siente se asusta. Sí. Le estamos preguntando a la gente de la parte oeste, principalmente, que debieron haberlo sentido como esta oyente en un sexto piso en Mayagüez. ¿Cómo lo sentiste, si lo sentiste así de fuerte? 787-993-9700. Me imagino que la gente de República Dominicana también lo sintió. Creo que Bien fuerte, allá fue, ¿verdad? sí, exactamente. Hay reportes de República Dominicana, claro. Vamos con la gente y a través del WhatsApp de Nueva Vida, el mensaje de texto por el WhatsApp de Nueva Vida, 939-210-9263, que también está disponible. Fíjate, hay mucha gente del área metro, estamos hablando con los de Aguadilla y Mayagüez, pero aquí en WhatsApp dicen del área metro mucha gente que lo sintió ¿Qué pueblo, fuerte. qué pueblo? Aquí dicen el hospital de veteranos, otros hablan de, bueno, San Juan queda allá, Bayamón se sintió, Arecibo se sintió, según algunos comentarios, Calley, Caguas, nosotros estamos, Wow. bueno, esto no es Caguas. Aguas Buenas, sigue escribiendo por aquí la gente. Mira para allá, en Sí, Aguas Buenas. en allá al Aguas lado. Buenas, sí, Caguas, Calley. Ok, adelante, buen día. Sí, buenos días. Buen día, sí, lo sintió. Sí, lo sentí, soy de Añasco, estaba en la cama. ¿Se sintió fuerte? ¿Lo sintió fuerte? Lo sentí bastante fuerte. Bastante fuerte. Ok, ¿alguien la llamó inmediatamente? Yo los ¿Usted? estaba escuchando a ustedes cuando eso. ¿Ah, Ok. sí? Ah, Sí. Madrugó. O sea, que me escuchó cuando yo dije tembló. Sí. Y yo dije, ay, pues no fui yo sola, es cierto. Ah, pues mira. Wow. ok. Mayagüez y Añasco nos reportan ya. Sí, ahí ya lo debió haber sentido mucho Sí, más fuerte mucho que más nosotros. fuerte. Vamos a ver acá, ¿de dónde? Buen día. Sí, buenos días. Sí, Sí, baja el radio, por favor, baja el radio. Buenos días, sí. Yo lo sentí aquí en Río Piedra. Precisamente los estaba escuchando en ese momento Ajá. y sentí un leve jamaquión en la cama. Ok. Aquí en San Juan. Ok, pero lo describe entonces como leve, ¿no? No sentiste nada. Como algo leve, pero bien ligerito. Ligerito. En Río Piedra. Río Piedra. mira, hay varias personas escribiendo de Aguas Buenas diciendo que en efecto fue fuerte allá. Y eso es aquí al lado. Al ladito. Sí. Oye, pero la distancia entonces del epicentro, se dice que es el Canal de la Mona, ¿no? Canal de la Mona. Sí, Eso está bien lejos. Sí. por Para eso. sentirse al lado de acá. Ujú. Sí. Vamos con la gente. 787-993-9700. ¿Qué más reporta por ahí, Mora? Dice aquí, Dios les bendiga, soy de Cabo Rojo y se escuchó un ruido bien fuerte, Ajá. extenso antes del temblor. El famoso ruido ese. El famoso ruido, y dice que fue muy extenso. Esa es la tierra, ¿verdad? Jamaqueándose y acomodándose. Ujú, ujú. Interesante. Sí. Ese ruido típico antes de que tiemble. Sí, porque Ese ruidito sí que asusta. La Ese tierra ruido hablando. asusta más que el propio temblor muchas veces. Digo, Sí, hay, sí. hay gente que me imagino que que estará bastante acostumbrada a los movimientos, ¿verdad? Claro, claro. Sobre todo los del sur. Los del sur. Ujú. Que- Por aquí sigue alguien diciendo, en Mayagüez el ruido fue fuerte y largo. El ruido que produce la tierra. el Fuerte ruido. y largo. Fue bien fuerte y largo, o sea que el ruido duró. Tú sabes que por lo general dicen que es rapidito, que se escuche ruido y luego viene el temblor, pero esta persona de Mayagüez dice que fue fuerte y largo.
Interesante Bueno, por demás. Este, Estos sustitos deberían acostumbrarnos a no asustarnos, o siempre el sentido de susto es inevitable. el susto es inevitable, pero ¿sabes lo que me hace pensar a mí? Ajá. En que yo no tengo un bulto de eso De emergencia. no tengo, no. Debería tenerlo, ¿verdad? Claro. Tengo la ¿Ustedes impresión- tienen de eso? Yo tengo. Sí, yo tengo. Yo creo que mi esposa lo va a recomponer porque Yo por tengo. mucho tiempo estuvo, no sé si ahora está, fíjate. Tengo la impresión de que está en proceso de reconstrucción del famoso bulto, ¿por que a qué? ella le fascina tenerlo. Porque eso hay que, o sea, darle Sí, porque una- los alimentos hay que se vencen. renovarlo, ¿no? Sí, Ujú. los alimentos que tienes ahí, las proteínas y demás se vencen. Ok. Mira, alguien escribe aquí, yo estaba en un tercer piso y vi desde la ventana cómo mi guagua se movía de lado a ¿Cómo? lado. No sabía qué hacer, me frisé, lo estaba escuchando. Cuando lo mencionaste al aire, supe que estaba temblando en San Juan. Wow. En San San Juan. Juan. Wow. Impresionante. Fíjate que ninguna llamada del centro de la isla es porque en las costas se debe sentir más fuerte aunque esté más lejos. Yo creo que en las costas se siente más. Aunque esté más lejos, que sea la costa de acá. Ujú. se Sí, sentirá yo entiendo que se más siente que en Orocovis, digamos. Yo creo que sí. Ujú. Eso es una ventaja entonces de los que estamos en un cucurucho. Tenemos un par de fuerte. minutitos para que te conectes con nosotros vía telefónica 787-993-9700. Adelante, buen día. Hola, buenos días, Dios los bendiga. Amén. Mira, le llama Noel, yo vivo en Raimi, en Aguadilla. Yo estaba en la camita acostado, escuchándolo a ustedes, porque yo me levanto con nueva vida. Entonces, de momento sentí como que la gama hubo un remesón, pero lo más curioso fue que lo sentí solamente de un solo lado. Y como lo estaba escuchando, luego oigo el comentario de Moraima, que dice, estoy sintiendo un temblor. Entonces dije, oye, pues entonces eso fue un temblor. O sea, te enteraste con nosotros. Pero ¿cómo que de un solo lado? Sí. Sí, porque lo que pasa es que yo duermo en una cama de posiciones que tiene un motor en la parte sí, de abajo, sí. y yo pensé que como aquí el voltaje está fluyendo, pensé que había sido como un jamaquión del mismo motor de la cama. Ah, ok. Sí. Y me quedé más tranquilo, y cuando Moraima lo dijo, dije, pues mira, no fue lo que yo pensé. Pues mira eso, ok. O sea, y no era... Adamonzón, yo sí. tú, ¿sabes? Ah, Él reconsidera. está peligrando algo contigo. Reconsidera. Tú eres el sensor y a la vez informas. Sí, Y sí, a la sí. vez informo. Sí. Y después pido pelón, hay pelón. Sí, sí. Adelante, buen día. Buen día, buenos días. Ajá, ¿cómo está? Saludos. Saludos. Por acá de Bayamón. Ajá. Hola, hola. Pues mira, obviamente como a la mitad de mi casa en Columna, pues se sintió chévere. Si el temblor es bastante, no es profundo, se va a sentir, se fueron de 5.5, bastante fuerte, aunque fue distanciado cerca de República Dominicana, pero se sintió en todo el país. Obviamente más cerca en el área oeste. Y lo que estaba diciendo el compañero, cuando temblores del área sur, las montañas lo que hacen es que absorben el La onda. azote del temblor, y en el área norte no se sintió tanto cuando estaban los temblores en el área sur. Sí, cierto. Sí, sí, disipan la onda sísmica. O sea que las montañas como que amortiguan Ujú. el asunto. Sirven de una barrera a la onda sísmica. Mira, yo estoy en shock, muchachos, porque nos siguen escribiendo de Aguas Buenas. Dice, vivo en Cucurucho, entre Bayamón y Aguas Buenas. Cucurucho, así se dice, ¿verdad? Entre Bayamón y Aguas Buenas, y lo sentí bien fuerte. Qué raro, porque en esa zona. Pero ya Ya. antes se había reportado, ¿no? Que en Aguas Buenas, en otros eventos también. ¿También? Sí, exacto, mucha gente de allá. Adelante, buen día. Mira, pues yo estaba, qué gusto oírlo, siempre los escucho. Estaba en el cuarto vistiéndome cuando la luz parpadeó y todo. Yo dije, ¿qué pasó? Y no sentí mucho el movimiento, pero sí algo, yo dije, sentí como un ruidito. Yo dije, serán cosas mías. ¿En qué pueblo tú estás? Cupey. Ah, sí. Oye, Cupey bajo, sí. Y yo dije, Dios, pero ¿qué pasó? Y hasta- Porque la luz parpadeó, pero se quedó parpadeando.
como que se iba a ir. Y entonces yo dije, pero esto no es un simple jalón. Entonces sentí que todo estaba como pesado. Yo dije, wow, ¿qué pasaría? Entonces de momento, escucho ahora, cuando me monté en el carro ustedes, yo dije, pues eso fue lo que pasó. Pero no sentí tanto el temblor, sino, y yo vivo, mi casa detrás es sobre columna. Pero lo interesante es que yo dije, pero siempre por mi casa cuando está temblando la comienza la luz, yo dije, déjame poner la nena en alerta porque el cuarto de ella queda por la parte de atrás que está sobre la columna precisamente. Pero me dio como temor, pero no sentí mucho el movimiento. Yo no sentí movimiento, lo que yo sentí fue como que el oído, como algo que me ensordeció. Yo dije, algo pasó. Wow, lo confirmaste con nosotros escuchándonos, interesante. Pero mira eso de la luz, sabes que en el temblor grande que yo recuerdo, la luz, pasó lo mismo con la luz. De hecho, la luz se fue. Entonces, ¿qué relación hay? Porque está en Coupé y no está tan... No, pero, o sea, lo de la luz. Sí. Pues no, está tan débil el sistema que un jamaquión. Cualquier cosita lo pone a palpadear. Wow. Sí, exacto, eso mismo, ¿eh? Buen día. Wow. Buenos días, Dios les bendiga. Le habla Ita de Mayagüez. Ajá, cuéntenos. Yo soy como Juan Carlos, tengo los sensores malos porque no los sentí, gracias a Dios. ¡Mira eso! No sentí nada, así que tengo los sensores malos. Ajá, eres de las mías. No, bendecido. Del clan de Juan Carlos. Y a cada rato me pasa, si la gente menciona temblores, yo no lo siento. Muy bien. Fíjate qué cosa. Narraremos si algún día hay uno, nos cuide Dios. Ajá. ¿Cómo fue todo el proceso? Pero fíjate, eso es positivo, ¿no? Porque... yo creo que tiene que haber de todo. Mira, dice claro aquí, sí. Dios los bendiga, en Orocovis se sintió bien fuerte, en Orocovis, en Sidra se sintió también, en Bayamón fue bien fuerte. Wow. O sea, que no quiero imaginarme el oeste. Esa onda del oeste para acá corrió como loco, como decimos en la calle. De que tanta gente de esta zona lo haya sentido fuerte. Sí. ¿Quién nos habla? Buen día. Yo le bendiga, de Guaynabo no sentí absolutamente nada, gracias al Señor. Qué bueno, que no lo sintió. Muy bien, sigue ahí con el café y las tostadas. Bueno, un abrazo a la gente que a esta hora, claro, ¿verdad? Una pregunta, en aquellos días, ¿verdad? De hace año y medio, porque fue enero. Fue en enero. Sí, para mí fue... Enero 6, o sea, comenzamos el 7, okay. Fue en enero. Hubo algo más fuerte que esto, ¿no? En enero. Más grande que 5.1, 5.2. En enero fue casi un terremoto. Bueno, fue considerado un terremoto en... Pero tuvimos 6, por ejemplo, ¿o no? Sí, no llegó hasta allá. Sí, tuvimos uno que llegó a 6.1, 6.2. Sí. Que no me acuerdo bien. Okay. Sí. Eso fue entonces lo que sentimos acá. Claro. Pero en el área oeste es considerado un terremoto ese, el de hace unos años y pico. Sí, claro. Sí. Sí, digo, esto se reportó como terremoto, de hecho. ¿Cuál? ¿Este de ahora? Este de ahora, sí. Es que la parte es que no sé, pero... de temblor a terremoto, como que... Bueno, yo creo que eso fue lo que yo leí ahorita. ¿Cuál es el criterio? Que pase terremoto de, qué sé yo, de 5.8, de 6. Exacto. De cierto límite. De cierto límite, exactamente. Escala Richter. Porque ahorita lo que yo leí de uno de los rotativos se refería a terremoto de esta mañana. Sí, yo te oí que tú leíste eso. Sí. Ok. Vamos con una más por acá. Adelante, buen día. Sí, buenos días. Desde San Sebastián, sí, lo sentimos. Fue un poquito fuerte, pero largo. Okay. Fuerte y largo. Bueno, sí. Interesante. ¿Qué usted estaba haciendo en ese momento? Estaba desayunando y escuchándolo. Yo le digo a mi esposo, está temblando. Cuando oigo que Noraima dice tembló, y yo le digo a mi esposo, mira, sí tembló, porque no solamente lo sentí yo. El día que la red sísmica no esté disponible, llamen a Moraima. Oye, lo voy a... ¿Ocurrió o no ocurrió un temblor en Puerto Rico? Tembló porque Moraima lo dijo. Ella dice, pues Moraima lo dijo. Así que voy a reconsiderar tomarme algún cursito o algo. Mira. Que con ustedes dos no puedo contar porque ustedes... No, exacto, sí. Digo, conmigo emplearían allí la red sísmica inmediatamente. Sí. Mira, fallo de cualquier computadora, pregúntenle a ella. Estoy interpretando que lo que pasa es que el terremoto es en el pasaje de Mona
pero acá se siente temblor. Exactamente, eso es lo que te estoy diciendo. Es un terremoto en Mona, pero es un temblor aquí. Eso es lo que te estoy diciendo. Donde es, adelante. En los puntos analista. se considera un terremoto. Pero nosotros que estamos acá, pues es temblor. Okay. ¿Está bien? Okay. Ocurrió a las 6:15 de la mañana. Bien. Sí. Bien. Unos opinan 5.2, otros dicen 5 la magnitud, ¿verdad? Pero... Okay. Si hubieses estado en tu apartamento, lo hubieses sentido sin duda. Si yo hubiese estado en mi apartamento. Ven acá. Yo no estuviese tú lo sientes todo, Morema, te pregunto. De verdad que sí. Debería ya no asustarte. No. Pero te sigue asustando. Igual. Me sigue asustando igual porque si yo estoy en mi habitación queda literalmente en una columna, como en el aire, digo yo, porque todo lo demás está junto al edificio, toda la casa. Pero esa parte como que es un anexo. Y lo que está como con una columna y se siente peor. Entonces en eso tú sientes el mar. Para mí el mar hace un ruido. Yo no sé quién viva también. Particular. Cuando tiembla el mar hace un ruido particular distinto a como siempre suena. Ruge. Es raro, es como, no sé, algo así. Y yo en lugar de correr, me paro en la ventana a ver el mar porque como estoy esperando el aviso de tsunami, yo hago todo lo contrario. En lugar de correr, me paro en la ventana para ver si el mar se retira. Es un tema. O sea, que yo me hubiese mudado. Tú te paras en el balcón a ver si viene un marullo grande. O sea, no, yo no tengo balcón, ese es el asunto. Todo es un ventanal en cristal y uno puede ver cómo el mar reacciona. Pero fíjate, Juan, entonces a ti no te asusta el temblor. O sea, no lo sientes, pero no te asusta, sí. Pero te asustaría vivir a la orilla del mar. Mucho. Sí. Okay. Sí, yo creo que el mar es para que estés un buen rato en la playa, disfrutes de las palmeras, del sol, del agua, pero ya. El picnic, tú sabes. Sí, pero es que te da comida, pero vivir permanentemente allí, Dios no me diseñó para vivir en la arena. Pero es que el tsunami no viene de inmediato, hay un cierto tiempo que te da todo, ¿verdad? Sí. Para correr, te da tiempo, valga la redundancia. A veces solamente tienes 2-3 minutos. Por eso, pero 2 o 3 minutos bajar de un octavo piso te coge 3 minutos. No, es que ese es el asunto. Si es tsunami, subes. Si te quedas, no huyes. Tienes que subir de piso. Si es terremoto, tienes que bajar. Pero en el momento tú no sabes. Por eso me volví loca ese día. Tú no sabes, a lo que te avisan ya pasó lo que pasó. Por eso me volví loca ese día, porque mientras estaba bajando yo decía, espérate, pero hubo una alarma de tsunami, pero no era para aquí, no era para nosotros, era para allá, para el área oeste. Entonces yo la tomé como si fuera para nosotros y volví a subir. No, es que es una cosa que tú dices, ¿qué es esto? ¿Tú vivirías en la playa también? Fíjate, sí. Pero con un poquito de perse. Okay. Yo no puedo tener sentido de perse. Me gusta ser libre, free, fíjate, no tener preocupaciones. No vivo con perse. Y la semana pasada hubo unas lluvias bien fuertes que el mar no se veía. Estaba todo negro, tú no veías el mar. ¿En serio? El mar no se veía. Pero si tú lo tienes ahí. Exacto, pero no se veía de tan negro que se puso y oscuro, pero yo estaba tranquila. En ese sentido, yo estoy tranquila. Wow. A veces yo pienso que si tú sacas el brazo, tocas el agua del mar desde el 8º piso. O que te tiran. De tan cerca que estás del agua. No, la verdad es que está bien cerca, da a la pared de la... Sí, está bien cerca. Okay. Yo tomo el ascensor y te deja ahí en el agua, como uno dice. Pero nada, todos esos temores se superan, pero sí les digo que fui bien marcada de la forma, luego me orienté y en el condominio me dijeron, tranquila, esto está diseñado, por eso se mueve de un lado a otro, no lo vas a sentir igual que en una casa, no va a pasar nada. Y yo, pero es que estamos en la arena, y me dicen, no, aunque tú lo veas en la arena. Pues comenzaron a explicarme los ingenieros que hay allí y demás. Y eso me fue dando paz, pero como quiera. Si estoy en mi habitación. Pero la gente que vive en un primer piso. Mire, considerado irme a dormir a la sala. ¿Cómo es? O sea, una casa terrera. Ajá. O un negocio, ¿verdad? Que un solo piso, a la hora de un tsunami hay que correr. Sí. O sea, es complicado eso, ¿no? Sí, claro. Sí. Es complicado. Seguimos orando por ti, compañera, por todos aquellos oyentes que viven en la orilla ¿verdad? de nuestras costas hermosas del país. Así mismo. Y que realmente, pues, le damos gracias al Señor que fue un 5-5-2. Sí. No hubo mayores consecuencias, no hubo pérdida de vidas, ni siquiera pérdida de estructuras. ¿Verdad? Nadie perdió absolutamente nada. Uh-huh. Dios es bueno para siempre, su misericordia nos alcanza Señor. Una vez más. Y vivimos en un área donde eso es, ¿verdad? Parte de nuestra naturaleza, digamos. Tropical, sí. Así que paz para aquellos que están nerviosos en esta hora, porque hay gente que se asusta. Mucha paz.
Moremos, Yola, vamos por más en breve, ¿eh? Yes.